help to carry their torch. We're called to lay down our lives for the world. Raise your hand if you're ready to fight. Raise your voice if it starts tonight. Raise your banner and raise it high. Come on, come on, come on. It's time to testify. It's time to testify. Who's gonna? We have to stand up. We have to fight. We are the answer. We are the light. How will they find out? How will they know if we don't tell them? Raise your hand if you're ready to fight. Raise your voice if it starts tonight. Raise your banner and raise it high. Come on, come on. Raise your hand if you're ready to fight. Raise your voice if it starts tonight. Raise your banner and raise it high. Come on, come on, come on. It's time to testify. It's time to testify. Who's gonna testify? En Mateo 25, Jesús cuenta varias parábolas sobre el juicio y la eternidad. Una de ellas habla de las naciones o de los gentiles. Sin embargo, en esta escritura, Jesús nos da un vistazo a su corazón y en él podemos aprender algo muy importante sobre nuestra relación con él. Mateo 25, del 31 al 40 dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará a los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Cuando te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: De cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Aquí Jesús no solo está describiendo un evento futuro, sino también un principio que tenemos que entender. Las Escrituras nos dicen que Dios va a separar a la gente en dos grupos. Nuestro texto utiliza la palabra ovejas y cabritos, que significan honor y deshonra. Un mejor cuadro de esto tiene a ver con la relación. Es una imagen de nuestro Rey haciendo una proclamación pública sobre la naturaleza de la relación de la humanidad con Él. Pero lo fascinante de este gran juicio no es solo el hecho de que Dios está haciendo una diferencia entre las personas, sino también el estándar por el cual la está haciendo. Versículo 35.
Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Para simplificar la escritura, habla acerca de cómo la gente trata a los más pequeños. Jesús les dice: entren en la gloria, porque tuviste compasión de los que sufren. Ahora hay una diferencia crítica que tenemos que hacer. Por un lado, el Evangelio de Jesucristo y esta historia nunca debe ser malinterpretada como munición para una campaña de justicia social. Ciertamente, todos hemos soportado suficiente de eso. Que el Evangelio sea apenas sobre una campaña social o simplemente comida y ropa, en realidad desvaloriza no solo el mensaje de Jesús, sino el sacrificio de la cruz. Por el otro lado, en nuestra escritura, Jesús claramente conecta el ministerio a la gente en los márgenes con lo principal del cristianismo. En nuestra escritura, Jesús dice literalmente: la manera como ministras a los más pequeños refleja tu relación conmigo. En el versículo 40, de cierto les digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Considera lo que esto realmente significa. Significa, de un sentido muy real, que nuestro amor por Dios se refleja de manera más precisa en cómo estamos dispuestos a cuidar y ministrar a los más pequeños. La palabra en cuanto se traduce mejor como a la medida. El versículo podría decir: en la medida en que ministras a los quebrantados, me has ministrado a mí. Así considera esto de un sentido práctico. ¿No describe esto realmente el corazón del ministerio? Tuve hambre y me alimentaste. Juan 6:35 dijo Jesús: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. ¿Cómo mejor podemos alimentar a los hambrientos que con el Evangelio de Jesucristo? Tuve sed y me diste de beber. Juan 7:37, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Otra vez el Evangelio es la respuesta. Así que vemos el llamado de cada creyente y de nuestro compañerismo en particular: entregarnos para llevar el Evangelio a los más pequeños. Estamos rodeados de gente que necesitan desesperadamente ayuda milagrosa. A veces es obvio, sin embargo, a veces incluso los desesperados no se dan cuenta de que están pobres, ciegos y desnudos. Pero las palabras de Jesús deberían mover a cada creyente a la acción. En la medida en que ministras a los más pequeños, lo haces por mí. From the moment you found me, my past was erased and washed away. Brand new, you create me completely 180. I'm changed, I'm not the same. I'm just getting started, but you know my heart is wide open and in your hands. I know I am young, but I'm not waiting on anyone to tell me who I am. You call me out, you raise me up. I'm standing on the rock and now I'm feeling steady. You love me first, I am enough. When I was born again, I was born ready. Oh, 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 oh. I was born ready. Oh, 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 oh. From the moment you saved me, you filled me with power through and through. So I will not be timid, no limits to all I can do. Because of you, whatever I'm facing, my faith is not fading. You've given me strength to stand. I know I am young, but I'm not waiting on anyone to tell me who I am. Yeah, you call me out, you raise me up. I'm standing on the rock and now I'm feeling steady.
is captured. My eyes fixed, I'm no longer looking backwards. I turn around, love, now my heart is captured. My eyes fixed, I'm no longer looking backwards. There's a night set fire, I can see you again. This turnaround love has got me lit. Welcome to a moment that'll never be repeated. I know you know it, I'm just making sure you see it. We're always trying to move ahead so fast. Can't see the present till it flies right past. Overthinkers got a funny way of stealing all the colors that you really should be seeing. I know it doesn't always feel that way, but look around, you see it's all okay right now. Right now. Somebody tell me, take it slowly. Even if the sun goes down, the stars come out. We live in the now. Why the worry? Such a hurry. I know in the end somehow it all works out. So live in the now. Right now. Welcome to a moment that took all your life to happen. You see it start to slip away until you grab it. I did the math, you only get one chance. Don't wanna miss it while I'm making my plans. A roller coaster ride, but nothing's accidental. I see the rise and fall and call it providential. Ain't gonna argue with the give and take. All I want is to be wide awake. Somebody tell me, take it slowly. Even if the sun goes down, the stars come out. We live in the now. Why the worry? Such a hurry. I know in the end somehow it all works out. So live in the now. Right now. Life is moving along so fast. Look ahead and you see right past it. Set your mind right and make it last. Life is moving ahead so fast. Right now. So fast. So fast. On my way, I'm a wanderer. Till I find my place, I'm a wanderer. You set myself fire. I've been a pilgrim out on the road, one of the million looking for home. I've been a pilgrim, I've been a pilgrim. I've been nomadic, tell you the truth, swimming in static, looking for you. I've been nomadic, no doubt about it. I'ma go where the spirit leads you. Ain't nobody stopping me. I'm on my way, I'm a wanderer. Till I find my place, I'm a wanderer. You set my sail on fire. I'm drifting ever higher. So look up, my compass in the stars, gonna guide me through this world of ours. You set my sail on fire, like a la la la
a stranger. I've been a stranger. The ends of the earth, out on the edge. Farther I go, stronger I get. Finding my purpose, finding my purpose. I'ma go where the Spirit leads you. Ain't nobody stopping me. I'm on my way, I'm a wanderer. Till I find my place, I'm a wanderer. You set my sail on fire. I'm drifting ever higher. So look at my compass in the stars, gonna guide me through this world of ours. You set my sail on fire, like a la 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 la, like a wanderer. Like a wanderer. I'ma go where the Spirit leads, yeah. Ain't nobody stopping me, yeah. Till the day that you set me free, yeah. I'ma only live for what I believe. My way, I'm a wanderer. Till I find my place, I'm a wanderer. You set my sail on fire. I'm drifting ever higher. My compass in the stars, gonna guide me through this world of ours. You set my sail on fire, like a la 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 la, like a wanderer. Nuestra escritura habla de un grupo de personas que son definidos apenas por su necesidad. No son definidos como una clase social, un grupo étnico o incluso una parte de la sociedad. Por supuesto, la lección obvia es que podemos encontrar los más pequeños en cada rincón de la sociedad, en cada nación del mundo. Sin embargo, bíblicamente encontramos un tema que trae claridad a lo que significa ministrar a los más pequeños. A través de las Escrituras, leemos a menudo acerca de los forasteros, visitantes y extranjeros, y más específicamente leemos acerca del corazón de Dios por ellos. En el libro de Ruth, donde vemos a Booz como una representación de Cristo, se mueve su compasión por ella y ella le dice en Ruth 2:10, porque he hallado gracia ante tus ojos, para que tú te hayas fijado en mí, siendo que soy una extranjera. En el Nuevo Testamento, Jesús vuelve a enfocar esto en la parábola del buen samaritano, cuando pregunta a los religiosos que consideren quién era un verdadero prójimo. En su cultura, la idea del prójimo significaba mucho más un compatriota que apenas alguien volviendo al lado. Jesús los escandalizó al sugerir que un samaritano despreciado se volvió el prójimo o un compatriota del hebreo herido simplemente por el hecho de cuidarlo. En realidad, Jesús está diciendo que la compasión hace a los compatriotas. Pero considera la lección más importante. La verdadera piedad se refleja con mayor claridad en la forma que decidimos ministrar a los que no son como nosotros y que son difíciles de alcanzar. Versículo 33 al 35, otra vez, y pondrá las ovejas a su derecha. Entonces dirá a los de su derecha, vengan, benditos del Padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer. Y si consideras las Escrituras, tienes que llegar a la conclusión de que el corazón de Dios siempre ha sido sensible con el extranjero. Desde las historias del Antiguo Testamento, de Rahab y Ruth, hasta el ministerio de Pablo a través de Asia en el Nuevo Testamento, vemos la emocionante verdad de que el mensaje de la redención siempre estuvo destinado a alcanzar a cada nación y grupo de personas. Cuando Dios se le apareció a Pedro en la azotea y desafió todo su concepto de lo que era limpio e inmundo, Él no estaba estableciendo una labor de evangelización, estaba revelando su corazón. Cuando Pablo, el hebreo de los hebreos,
proclamó en Romanos que era el apóstol de los gentiles, estaba revelando de nuevo algo importante sobre el corazón de Dios. Así que, en nuestro texto, Jesús hace esta declaración en el versículo 40. De cierto les digo, que en cuanto lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. ¿Recuerda a quién le está hablando? La gran mayoría de esta audiencia fue judía. En sus mentes, el grupo de personas más fácilmente que cabía en la descripción de los más pequeños era el extranjero. Para la mente judía, incluso para los judíos convertidos, luchaban con la insistencia de Jesús en hablar y ministrar a los extranjeros. Hasta sus discípulos ignoraron a la mujer samaritana de Juan 4. Así que considera lo que esta escritura realmente nos está diciendo. Jesús cuenta esta historia y yo parafrasearía: en el juicio venidero separaré a los aceptados de los rechazados. Cuando lo haga, le diré a aquellos que entren en la gloria: gracias por ministrarme, gracias por haberme llevado la esperanza del evangelio, gracias por cuidarme. Y los justos dirán: pero esto no hace sentido. ¿Cómo podríamos haberte llevado el evangelio? Y Jesús responderá: en la misma manera en que diste el pan de la vida a los extranjeros, a mí me has ministrado. La verdadera lección de nuestro texto es que nuestro corazón por Dios se revela mejor por nuestra actitud hacia el evangelismo mundial. Y Jesús hace esta declaración de que ministrar a los más pequeños es en realidad indistinguible de ministrarle a Jesús. Cada vez que se invierte en la evangelización mundial, Jesús dice: tuve hambre y me dieron de comer. Cada vez que una pareja deja su casa para ser pioneros, Jesús responde: tenía sed y me diste de beber. Cada vez que dejamos de lado nuestros deseos personales para ir a un pueblo desesperado, Jesús proclama: estaba desnudo y me vestiste, en la cárcel y me visitaste. Y un día todos nos presentaremos ante Jesús y Él señalará a las naciones, tribus y pueblos de la tierra que han sido redimidos y dirá a su rebaño: en cuanto lo hicieron a uno de estos más pequeños, a mí me lo hicieron. Under the surface, screaming and marching, but really they're bleeding. A disconnect, short circuit, began in the Garden of Eden. Not about us and them, not about verses. They are the reachables, need to believe it. Do you see that one of them's worthy? Their answer's the same, what we needed. Freedom was paid for, immunity purchased. Look at their hopeless, now do you see Jesus? They're looking for hope to believe in, searching the world, but they're searching defeated. Looking to you and I can't see Jesus, cause he saw all of us when he was bleeding. Can you see the least of these? They don't know they're dying and they will never know until we see Jesus in the least of these, the least of these, the least of these, the lost and the dying alone, the least of these. Oh, can't you see Jesus in the least of these? Look up, do you see him? They're dying in front of us daily. Listen, they're crying out. Can you hear it? Someone please save me. Get up and go if you won't. Who will? The people they're waiting. We're on our last lap. Pay attention, you see. Time is fading. Like holding sand in our hands. You're grasping that wind, but you won't change your plans. We ask him to heal, but won't step on the land. Who can he send if he won't even stand? And say, send me. Here I am. Here's my life. Here's my plans. Any people, any land. I give it all into your hands. Can you see the least of these?
They don't know the dying and they will never know until we see Jesus in the least of these, the least of these, the least of these, the lost and the dying alone, the least of these. Oh, can't you see Jesus in the least of these, the least of these, the least of these, the lost and the dying alone, the least of these. Oh, can't you see Jesus in the least of these? He's in the weak, he's in the broken.